Biblia para mí. Eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecado. Santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Sí, Señor. El Señor les bendiga, estimados hermanos. Vamos a continuar con la reflexión de la palabra en el libro de Santiago, capítulo número 1. En esta oportunidad vamos a ver el versículo 26 y 27. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor así: Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Continúa entonces el apóstol Santiago hablándonos respecto a ser hacedores de la palabra. Debemos considerar, hermanos, en primer lugar, que el apóstol Santiago no quiere entregarnos un estudio ni tampoco una definición exhaustiva de lo que significa un verdadero religioso. Aparte que nosotros estamos condicionados por un tema contextual, por siglos de diferencia con Santiago. Sin embargo, podemos sacar algunas enseñanzas para nosotros y que por supuesto pueden servirnos de ejemplo. Los ejemplos que nos sugiere Santiago es que una persona que no refrena su lengua, dice, sino que engaña su corazón.
O sea que la persona se está engañando a sí mismo. Y a veces la persona se engaña a sí mismo, un creyente, simplemente con participar con algún tipo de debate, con el calor de la pasión respecto a temas de carácter religioso. Y yo personalmente siempre he creído con respecto a los debates religiosos mal orientados como infértiles. La verdad, porque en muchas oportunidades se quieren imponer ciertas posturas eh, y lo que queremos hacer es avasallar la forma de pensamiento del otro sin importar finalmente en cómo termine la discusión y si la persona quedó más cerca de abrazar la fe o más lejos de tener un encuentro con el Señor Jesús. Y cuando este punto no es considerado, la verdad que la discusión religiosa es infértil. Todo debate o todo intercambio de ideas tiene que ir con el propósito de acercar más a la fe a la otra persona. Recuerdo que en una oportunidad, estudiando en el seminario, después de una jornada ardua de estudios, acordamos con un grupo de amigos poder salir a dar una vuelta para despejarnos un rato. Y nos fuimos a la Plaza de Armas de Santiago, cuando, sin darnos cuenta, se nos perdió una integrante del grupo. Empezamos a mirar por todas partes dónde podía estar y en la Plaza de Armas de Santiago había un grupo de personas. Fuimos a buscar si estaba ahí o no, cuando de pronto lo vimos que estaba en el medio del círculo de grupos de personas. No sé en qué momento se nos escabulló, pero ahí estaba. Nos acercamos para ver qué estaba haciendo allá y la verdad es que en ese momento él estaba discutiendo y debatiendo de religión con otra persona. Y había un grupo de gente escuchando el debate. Y en ese momento, en la Plaza de Armas en Santiago, hay grupos que se reúnen para poder tener discusiones de temas religiosos, temas filosóficos, teológicos, de política, y al final en la discusión entra de todo un poco. Y después le toca el turno a uno y después al otro. Al final, bueno, la persona finalmente se retira, satisfecho o no por su intervención. Nosotros cada vez que con las personas que tenemos contacto, con los amigos, nos acordamos de aquella ocasión y nos reímos. Pero la verdad que estos debates no tienen, la verdad, ningún propósito. Me refiero a este tipo de debates, porque la idea es poder imponer una postura, una forma de pensamiento sobre el otro, sin importar si la persona queda más cerca o más lejos de la fe en Cristo. Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua. La expresión, si alguno se cree religioso, es, fíjese, como una frase condicional. Si alguno se cree religioso. También significa si alguno piensa o si alguno se imagina. Y también significa si alguno cree o considera que es religioso. Y Jesús condenó esa forma de pensar de los fariseos. Condenó la forma farisaica con respecto al pensamiento religioso de ellos, con respecto a la fe. El vocablo religión significa la manifestación o devoción externa, que podía traducirse de esa manera. Esta era una de las palabras favoritas del historiador Flavio Josefo, devoción más que religión. Este historiador, ¿cierto?,
con respecto al culto judío. Una persona que asiste a los cultos de la iglesia cristiana, que también puede participar de las reuniones de oración, puede participar de cadenas de oración, jornadas de oración y ayuno, a lo mejor puede estar pensando de que es una persona religiosa. Pero si esa persona puede hacer todas estas prácticas y la verdad no tiene el control de su lengua, Santiago dice que la religión del tal es vana. Y fíjese que la palabra vana significa vacío, significa sin valor, sin ningún beneficio para el hombre y tampoco inaceptable ante el Señor. Que por mucho, ¿cierto?, asista a la iglesia y tenga estas prácticas respecto a la oración, la lectura de la palabra, hasta un predicador, pero si no tiene el control y el dominio de este pequeño miembro del cuerpo que es la lengua, la verdad, su religión es vacía, es hueca, no tiene sentido. Controlar la lengua, entonces, al que no refrena su lengua. No se trata de ponerle freno a la boca del otro, sino somos nosotros los que tenemos que refrenar nuestros labios. La religión se manifiesta entonces cuando el hombre habla teniendo bien firmes las riendas de su lengua o de su boca. Santiago dice que es, en el capítulo 3, versículo número 8, dice que es inalcanzable, lleno de veneno mortal, dice, lleno de veneno mortal. Y en el capítulo 3, versículo 2, dice Santiago, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Más adelante, Santiago le dedicaría, como decíamos unos días, un capítulo completo nuevamente a la lengua. Pero no olvidemos algo, un detalle. No olvidemos, hermanos, que esto es lo más escandaloso, que Santiago se está dirigiendo a los creyentes, hermanos míos, como dijo él anteriormente. Así tal vez el fracaso de controlar la lengua, esto ha ocurrido dentro de la misma comunidad de fe a quien se dirige Santiago, refiriéndose a luchas y discusiones dentro del seno de ella. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo número 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Se está refiriendo a los hermanos, a los creyentes. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combates en vuestros miembros? Ahora el versículo 11 más abajo dice, hermanos. Por lo tanto, no se está dirigiendo a incrédulos, sino a hermanos. No murmuréis los unos de los otros. Y esto acontecía. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley, a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, y esto es lo peligroso, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, consideremos esto importantísimo, que Santiago se está refiriendo a los hermanos, a los creyentes. Y a ellos le está diciendo que si no refrenan su lengua, su religión es vana. Entonces, se ha extraviado. Entonces, la piedad finalmente, por no poder controlar la lengua, se torna vacía. Nulifican la piedad. Desde el punto de vista a lo mejor humano, desde el punto de vista terreno, a lo mejor una respuesta apresurada, la distorsión de la verdad, o alguna indirecta, sutil,
o algún chisme que denigra a los demás, a lo mejor acá terrenalmente es considerado como de poca importancia. Pero ante los ojos de Dios, estas mismas acciones, hermanos, el Señor las rechaza. El Señor no las ampara. El Señor tiene otra visión de aquello. ¿Por qué? Porque de partida, de base, Él está violando los mandamientos del Señor, de amar al Señor con todo su corazón y con toda su mente, pero también a su prójimo como a sí mismo. Entonces el religioso, su lengua es lo que delata muchas veces y aumenta él su autoengaño. Se engaña a sí mismo, dice. Él está convencido de que es un religioso, pero su lengua lo delata. Se engaña. Es la tercera vez que Santiago les dice a sus lectores que no deben engañarse a sí mismos. Ya lo había dicho en el versículo 16, en el versículo 22 y ahora en el versículo 26. Y el verbo engañar significa hacer trampas. Y lo grave de esta trampa, que la persona se la está haciendo a sí mismo. O sea, se trampea a sí mismo, su propio corazón. Bueno, y aquí se refiere más que nada a la fuente de los pensamientos. El versículo 27 dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos. Fíjese que la palabra visitar proviene de una palabra griega, ver o inspeccionar, con la mira de ayudar. No solamente con la visita tiene el sentido de observar simplemente, sino que esta palabra visitar tiene otro sentido. No solamente mirar solamente, sino ayudar, visitar a los huérfanos. No solamente ir a ver a un huérfano o a una viuda. El verdadero creyente entonces no es un simple observante, sino que le visitará con el propósito de poder asistirle, de poder consolarle y ver de qué manera poder ayudarle. Observe que esta misma palabra de visitar fue usada proféticamente por Zacarías. En Lucas, por ejemplo, capítulo 1, versículo 68, cuando Zacarías habló proféticamente, él dijo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nótese, ahí está la palabra. Bendito entonces el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. La visita del Mesías, la visita de Jesús. ¿No? Esa es la comparación también de Santiago a la misma palabra, porque la visita de Jesús tenía como finalidad un plan redentor por nuestros pecados. No era simplemente visitarnos a nosotros, sino el Señor tenía el propósito de poder salvarnos. O sea, el Señor venía con la mira de poder salvarnos. Este visitar entonces que usa aquí Santiago es una acción continua. No ir a visitar una vez un hogar de menores o un hogar de ancianos y poder ayudar, sino es una acción continua en la vida diaria hasta que el Señor nos lleve a su presencia. La religión pura y sin mácula, dice algunas versiones. La versión 95 dice y sin mancha, que son dos adjetivos que muestran el aspecto positivo y el aspecto negativo. Y juntos denotan la esencia de la religión, pura y sin mancha. Y pura contrasta con la religión que había dicho recién Santiago, vana. Y continuamos más adelante, cuando Santiago dice, en el versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre.
delante de Dios el Padre. Este Padre de huérfanos, como dice el Salmo 68, versículo 5, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Lo contrario, entonces, de religioso es ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos. Las condiciones sociales del tiempo de Santiago, por supuesto que no son comparables con las condiciones sociales de muchos países hoy en el mundo, donde hay una ayuda para los huérfanos y también para muchas viudas. Pero la protección de los huérfanos y las viudas en el tiempo de Santiago se tornaba como algo muy importante, porque eran los más desvalidos. Por lo tanto, la religión pura, sin mácula, intachable o auténtica, se ve en las situaciones concretas de la vida, como en el caso del desamparo de las viudas, de los huérfanos o también de los extranjeros. O sea que la prueba final no es un asunto de credo, sino de acción. Tampoco es un tema de carácter cúltico, sino un tema de llevar a la práctica lo que es la fe, la pureza, el amor práctico hacia los demás y especialmente a los más desvalidos y a los más necesitados. Entonces, continúa diciendo más adelante Santiago en el versículo número 27, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha, o sea, continuar manteniéndose sin mancha. Conservarse incontaminado, también quiere decir esta palabra. Tal vez en el pensamiento de Santiago está el culto del Antiguo Testamento, donde se sacrificaba un animal sin defecto en favor de la comunidad manchada por el pecado. Un animal con manchas no servía para ser ofrecido en sacrificio a la divinidad. De hecho, era un acto ofensivo. Guardar significa preservar la santidad, guardarse sin mancha. De estos pasajes podemos ver entonces algunas consideraciones prácticas. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿debiera la iglesia de hoy considerar lo que Santiago nos aconseja? Yo creo que sí. ¿Debiera la iglesia enfatizar este concepto de religión como verdadero? Nosotros debemos enfatizar lo que Santiago está diciendo. Pero ¿hasta qué punto la iglesia tiene que comprometer su intervención social en el mundo en el día de hoy? Esa pregunta también nos hacemos. ¿Hasta qué punto la iglesia tiene que comprometerse socialmente con el bienestar de su comunidad? Las tareas primordiales de la iglesia nosotros debemos tenerlas claras. Las tareas primordiales de la iglesia, y la tenemos en la Gran Comisión, es ir y hacer discípulos. Es el evangelismo. Es la práctica de las ordenanzas. Es la comunión entre creyentes. Es la capacitación doctrinal de nuestros hermanos en razón de la Gran Comisión. Pero también ir en ayuda del más desvalido, de los pobres y los necesitados. Aquí hay que tener el equilibrio, no solamente un lado y el otro, el equilibrio para que la iglesia funcione correctamente, sin olvidar la exhortación de Santiago. Así que según tengamos oportunidad, del apóstol Pablo, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe, dice Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Entonces lo que nuestro pueblo necesita, haciendo eco de Santiago, no es más religión, sino el verdadero evangelio de Jesucristo.
¿Cómo ser luz entonces respecto a lo que Santiago nos indica? Primero, un buen religioso tiene que tener dominio propio. Si no hay dominio propio, la religión, dijo Santiago en el versículo 26, es vana, es vacía, es hueca, sin sentido. ¿Cómo es posible que una persona llene su boca de alabanzas al Señor y una vez y luego la misma boca pueda proferir insultos y maldiciones? ¿Es coherente esto? Claro que no. La murmuración y la calumnia son mencionadas en varias oportunidades como pecados, ¿cierto?, impropios de una conducta, ¿cierto?, de un creyente. De hecho, es una conducta de un pagano. Pablo, por ejemplo, en Romanos 1:30 o en segunda de Corintios 12:20. El cristiano debe tener el control de su lengua para ser un testimonio de Cristo, y no solo en el culto, sino en todo lugar. Hace años atrás, un amigo seminarista contaba de que un día salió a visitar, me contaba que un día salió a visitar a unas personas, a unos integrantes, hablando con respecto del testimonio. Salió a visitar a sus hermanos, salió a ver a una integrante del coro, una hermana que consideraban como una mujer muy santa. Cuando va llegando cerca de la casa de la hermana, vio que un hijo de ella salió corriendo de la casa, muy asustado, y corrió, pasó por al lado de él, ni siquiera lo vio. Pero de arriba asomó la cabeza a la hermana y le dijo: niño tal por cual, aquí vaya a llegar, y cuando llegue te voy a sacártela. Imagínese el rosario que después venía detrás. Él iba a visitar a la hermana integrante del coro, y él le dice: hermana tanto, ¿qué es esa lengua? Y con esa lengua usted adora al Señor el día domingo. La hermana, al verlo, se sonrojó completamente y se entró a la casa, y después no quería abrirle la puerta por la vergüenza que ella sentía. Pero la pregunta es que nos hacíamos: ¿ha facilitado con su testimonio el poder desarrollar un trabajo de evangelización en el lugar donde vive ella? Claro que no, porque ni siquiera él quisiera decirle a los vecinos que ella es miembro de su iglesia. En segundo lugar, un buen religioso es compasivo. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento, con mucha frecuencia se menciona el poder ayudar a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, la compasión no se limita solamente a este grupo. De hecho, todo lo contrario. Este grupo es el punto de partida para que nosotros podamos ejercer la misericordia con todo aquel que demande de nuestro socorro, de nuestra ayuda. Nosotros debemos andar con la mira, la visita, ver la necesidad de aquel que el Señor cruza por nuestro camino y el Espíritu Santo nos habla. Algunas personas a lo mejor jamás le hemos visto, pero debemos ser obedientes a la voz del Espíritu. Tener compasión es estar atento a las necesidades de otros y hacer lo posible por satisfacerlas. Oportunidades hay miles, sobre todo en estos tiempos de crisis. He tenido bonitas experiencias con hermanos tremendamente generosos y, sabes, queridos, compasivos, que se duelen con el dolor de otros. Y muchas veces me he encontrado en las congregaciones que los hermanos de más escasos recursos muchas veces son los más compasivos y generosos. Los que ayudan a las viudas muchas veces son adultos mayores, los mismos adultos mayores. Y los hermanos no que son más pudientes económicamente,
he tenido excelentes lecciones en la vida respecto a aquello. San Agustín, él dijo, la pobreza es la carga de algunos y la riqueza es la carga de otros. Quizá esta última es la más grande de las dos. Lleva la carga de la pobreza de tu prójimo y permítele llevar contigo la carga de tu riqueza. Tú aligerarás tu carga aligerando la suya. Qué verdad tenía Agustín, ¿cierto? Tercero, un buen religioso tiene pureza personal. Santiago en esta hora nos ha motivado, hermanos, a que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Y tal vez esto es más difícil que lo anterior, que la compasión. Hay personas que pueden ser muy compasivas, muy generosas, pero les cuesta guardarse del pecado, guardarse sin mancha ante el mundo. El mundo que nos rodea está lleno de problemas y el enemigo no escatima esfuerzo para envolvernos en sus tentaciones. Por eso nosotros debemos, ¿cómo guardarnos? A través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de dejarnos guiar y dominar por el Espíritu Santo. Guarda. Nosotros debemos recordar quién es nuestro guardador, quién es nuestro atento vigilante, quién es el que nos está cuidando. La palabra usando eso como un guardia, como un centinela que está advirtiendo al pecado. Una antigua leyenda guaraní se cuenta de que un hijo fue donde su padre para pedirle algo que era indebido y su padre tomó un trozo de carbón y se lo pasó a su hijo. Y su hijo no quiso recibirlo. Y el papá le dijo, toma, recíbelo, ¿no te vas a quemar? Y el hijo le dijo, sí, papá, no me voy a quemar, es verdad, pero sí me voy a manchar. Hermanos, muchas de las cosas del mundo a nosotros no nos van a quemar, pero sí nos van a ensuciar. Caminar por el mundo con ropas blancas, con un corazón puro, con manos limpias, como cantamos un himno, es ser un buen religioso y agradar a Dios. El mundo es atractivo, pero está bajo el dominio del enemigo, hermano. Y nada menos que el enemigo de Jesucristo y el enemigo de su pueblo. Consideremos estas tres exhortaciones que nos da Santiago en esta hora a través de estos versículos. Meditemos en ellas y pongámoslos en práctica. Un buen religioso tiene dominio propio. Usted sabe que el dominio propio es parte también del listado de los frutos del Espíritu. ¿Cuántas veces usted ha escuchado alguna oración pidiendo dominio propio? Un verdadero religioso tiene dominio propio. Segundo, un verdadero religioso es compasivo. Y tercero, la lección que nos ha entregado Santiago en esta hora, que un verdadero religioso tiene pureza personal. Dios permita que quedemos desafiados para poner en práctica estas tres lecciones que nos ha dado Santiago en esta hora, para poder alcanzar la verdadera religión a la luz de Santiago, el apóstol. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchas veces hemos leído este libro, pero cada vez que lo hacemos es como una espada a nuestro corazón.
en esta hora, Señor, que la espada de tu palabra y el Espíritu Santo corten todo aquello que impide, Señor, que tú tengas dominio de nosotros. Padre, tu Espíritu Santo tome el dominio de nosotros y que nosotros podamos rechazar, Padre Celestial, todo impulso pecaminoso. Toma dominio y control de nuestra lengua, Señor, y que esta lengua que te alaba, glorifica tu nombre y que pronuncia tu nombre en gran parte del día, no diga palabras, Señor, que entristezcan tu corazón. Porque no puede salir de una misma fuente agua dulce y salada. Ayúdanos, Señor, cada día a ser compasivo. Ayúdanos a mirar como Cristo, oh Dios nuestro. Ayúdanos, Señor, a tender la mano, a mirar por donde vamos, pero no una mirada solamente observativa, sino una mirada de ayuda, una ayuda práctica, como Jesús que nos visitó. Señor, que nosotros cuando visitemos, cuando andemos por aquí y por allá, Señor, podamos mirar como Jesús, para poner en práctica la verdadera religión, Señor, y no simplemente ayudar para poder tranquilizar nuestras conciencias. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes también a poder tener la pureza personal que tú nos mandas, Señor, ser cartas abiertas para no ser un obstáculo para la predicación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a tender la mano al necesitado, al huérfano, a la viuda, al extranjero, Señor, y a quienes tú demandes. Tu palabra también dice que debemos hacer el bien, especialmente a la familia de la fe. Gracias por la palabra, Señor, en esta hora, y que quedemos desafiados para ponerla en práctica, y tal vez después de mi amén, quedar meditando respecto a ella, analizándonos por medio de tu Espíritu Santo, cómo estamos nosotros frente a estos tres llamados que nos ha hecho en esta hora. Oramos y bendice a tu pueblo, que nos vamos desafiados, Padre, con esta lección que nos ha entregado en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas este compromiso con Dios, de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti.
cuidaré mis ojos. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Sí, Señor. Queremos ser hombres de palabra.